pero sea bienvenido. Iglesia del Señor, hermanos obreros, ministros, candidatos a ministro, a la iglesia en general, es de grande bendición poder saludarles. Gracias, hermano ministro Ishkot, pastor, por la invitación. Como hermanos, estamos unidos en un mismo sentir. Creemos firmemente en que el Señor es el que conduce nuestras vidas. Y felicitaciones porque aún en medio de la pandemia que nos está afectando tanto, que nos sigue afectando, la iglesia está siendo firmemente sustentada, alimentada, y que los pastores, los obreros mantienen siempre el sistema de la enseñanza de la palabra de Dios. Y qué mejor que poder estar recordando lo que es el tema doctrinal de nuestra iglesia. Así que reciban el saludo fraterno del gobierno central. Como no quisiéramos siempre poder estar juntos todos y poder trasladarles el saludo, pero hay situaciones en las que no se puede estar todos, y más en esta clase de actividades en donde lo que hacemos es estudiar la palabra del Señor. Así que con este saludo de paz del gobierno y agradecimiento a ustedes de una vez, decirles que las enfermedades siguen atropellándonos, pero en ese sentido el Señor siempre sigue guardando a su iglesia. Quiero invitarles a que hagamos una oración, por favor, hermanos. Dios nuestro, en este atardecer, cuando ya el sol, Señor, está o ha llegado a su ocaso, siendo el indicador que finaliza un día y estamos iniciando un nuevo día. Y lo estamos haciendo, Padre bendito, ocupados en tu palabra, presentando nuestra adoración consistente, Señor, en la humillación de nuestros cuerpos, sabiendo qué es lo que a ti te agrada. Muchas gracias. Bendice a cada una de mis hermanas y hermanos que han estado pendientes de esta programación, y a quienes tú concedes la oportunidad de poder tener, Señor, un dispositivo y así, Señor, poder unirse a esta programación a través de esta transmisión. Bendice al pastorado de tu iglesia en San Sebastián, a la directiva del distrito 9, Señor, bendícelos a todos, a cada una de las familias, y permite que al recordar tu palabra nos sintamos bendecidos. Acuérdate de los que han estado enfermos por el mismo COVID. Señor, las noticias son a diario de que muchos de nuestros hermanos están siendo infectados. Te pedimos por ellos. Tú sabes, mi Dios, de quiénes estoy hablando, y otros que sin decírnoslo están padeciendo. Por favor, visítales. Hay otra clase de enfermedades también, y por favor, manifiéstate. Pero sobre todo, darnos también la salud espiritual a través de tu palabra. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues, hermanos, para la iglesia de Dios, tengo entendido que la mayoría de los que estamos ahora en el culto somos miembros de la iglesia de Dios. Y quizás habrá alguien que simpatiza con la doctrina, pero que ya tiene cierto conocimiento. Entonces, hacer lo que estamos haciendo ahora significa de alguna manera como cuando se utiliza un sistema de riego en las plantas, y bajo ese sistema de riego, cuando hay siembras, lo que se trata es de que la plantación esté muy bien. Lo que se trata es de que podamos nosotros alcanzar esa bendita misericordia y que podamos de esta forma sustentarnos. Fundamentos doctrinales de la iglesia de Dios. Cuando hablamos de los fundamentos doctrinales de la iglesia de Dios,
Estamos hablando del ABC de nosotros como iglesia. No estamos hablando de algo que desconocemos. Simple y sencillamente estamos recordando algo que ya lo sabemos. Ahora el sistema nos ha ido permitiendo abarcar varias cosas y hay diversas maneras de poder dar a conocer la doctrina, y más cuando se tienen candidatos a bautismo. Es decir, responsabilidad pastoral es darle a los nuevos candidatos a bautismo que conozcan la doctrina de la iglesia, que la sepan. Ya no digamos nosotros. Y en esta tarde, al recordar parte de los fundamentos doctrinales, que es lo que han estado haciendo en el Distrito 9 durante estos miércoles, no estamos hablando de otra cosa nueva. Estamos hablando de lo que emerge de la misma palabra en Deuteronomio capítulo 32, versículos 1 y 2, que ustedes conocen perfectamente bien. Escuchad, cielos, y hablaré. Fíjese, escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Esa es palabra de Dios. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hablar de agua dentro de los términos bíblicos es hablar de la doctrina de la iglesia. Es hablar de lo que nosotros recibimos como sustancia. La doctrina que recibimos, la doctrina que trajo el Divino Maestro y que él dijo, la doctrina que yo les doy no es mía, es la que recibí de mi Padre. La doctrina que recibimos es como la lluvia, es como el rocío, como gotas sobre la hierba, dice acá Deuteronomio. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el agua pura viene y nos sustenta a nosotros. En otra escritura encontramos en otros términos que la iglesia está siendo sustentada, pero también está siendo iluminada. Y para nosotros estar iluminados, lo que necesitamos son lumbreras. Necesitamos luces. Necesitamos nosotros, como lo que hizo aquel famoso Thomas Edison, cuando se da la creación de la bombilla, de la luz eléctrica, para que se pueda tener claridad. Entonces, hablar de doctrina es hablar de claridad. Y la misma palabra la tiene. El Salmo 119 y versículo 105 lo conocemos perfectamente bien. Por eso decía que lo que está haciendo el Distrito 9 es puntualizando, recordando lo que ya sabemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que nos alumbra. La palabra fue la que iluminó a los hermanos allá por los años 56, 57, cuando nace la iglesia acá en Guatemala. Hermanos, el 15 de septiembre he recordado acá, porque se dice que en 1821 algo pasa. Y lo que pasa es la independencia. Traemos la independencia y nace Guatemala como nación. Pero nace Guatemala con su legislación. Y ha habido cambios en la legislatura, obviamente. Para eso, nosotros en Guatemala contamos con los 3 poderes del Estado. El poder ejecutivo, que es en donde está el gabinete del gobierno de la República. El poder legislativo, que es en donde están los que hacen las leyes, que son los diputados. Y el poder judicial, que es allá en donde se están tratando los asuntos legales, judiciales. La iglesia, como toda una nación, las naciones tienen su ordenamiento jurídico y cada ciudadano adquiere
derechos y obligaciones. Antes nosotros teníamos nuestra cédula de vecindad, íbamos al registro civil a la municipalidad y ahí, pues antes nuestros papás ya habían ido a sentar la partida de nacimiento, nos habían dado un nombre, un apellido, y al llegar a la mayoría de edad íbamos a traer nuestra cédula de vecindad. Ahora no es la cédula, pero es el DPI, el documento que nos identifica como personas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la doctrina? Mis hermanos, para nosotros la doctrina es la palabra de Dios. Pero cuando nacemos como iglesia, entonces también nosotros tenemos una inscripción que nos da un nombre y la llamamos Iglesia de Dios. Y bueno, están los estatutos que emergen en el 57, el 11 de diciembre de 1957, y los estatutos ahora que para nosotros han tenido una reforma, y más las mencionamos como las bases constitutivas de la iglesia. Y las bases constitutivas de la iglesia indican cuáles son los derechos de los miembros y cuáles son los deberes de los miembros. Eso lo encontramos prácticamente dentro del articulado, en el artículo 9 de las bases constitutivas, en donde se habla de los deberes, en donde se habla de los derechos. Uno de mis deberes es conocer la bendita doctrina de la iglesia. Porque el miembro de la iglesia, el ciudadano guatemalteco, tiene que respetar las leyes como ciudadano. El miembro de la iglesia de Dios tiene que respetar la palabra de Dios. Y cuando nuestros hermanos, reunidos en lo que conocemos como concilio, establecen acuerdos conciliares, entonces los miembros de la iglesia tenemos que respetarlos, pero para eso necesitamos conocerlos. Un piloto, por ejemplo, necesita conocer el reglamento de tránsito. Acá las bases constitutivas indican que el gobierno tiene que establecer reglamentos internos. Y dentro del articulado de los reglamentos abarca todo, y todo hecho debidamente en orden. Guatemala tiene varias y distintas etnias. Es pluricultural, multilingüe. Pero como guatemaltecos tenemos que respetar el ordenamiento como guatemaltecos, como personas. Y como iglesia de Dios, nuestro llamado es a respetar la palabra de Dios. Pero la voy a respetar si yo estoy siendo sustentado e iluminado. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Proverbios capítulo 6 y versículo 23. Entonces el que tiene la palabra de Dios no transgrede, el que tiene la palabra de Dios no toma la doctrina como pesada. Los puntos de fe. Nosotros, como iglesia de Dios, conocemos los 38 puntos de fe. Conocemos los puntos de fe comentados. Y como hijos de Dios, nos sentimos satisfechos al saber que tenemos un ordenamiento. Juan en el capítulo 1 y versículo 12 lo dice, hermanos. Lo que estamos recibiendo es palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un padre de familia establece reglas en su casa. Un padre de familia establece normas disciplinarias en su casa. Como padres de familia lo hacemos. Hay dos aspectos. Un aspecto en donde hay disciplina y otro en donde hay libertinaje. Para Dios, hermanos, nosotros como seres humanos,
a los que hemos creído en Jesucristo, nosotros nos hemos constituido en hijos de Dios y tenemos un nombre. Nos llamamos Iglesia de Dios. Bendito sea Dios que en el 57, cuando llegaron nuestros hermanos allá a Gobernación, aún no existía un pueblo con ese nombre. Y por eso en Guatemala no es que nosotros seamos orgullosos y que hagamos alarde de esto o de lo otro, pero la Iglesia de Dios tiene un nombre y en Guatemala pues no tenemos apellido. Acá somos únicamente Iglesia de Dios. Tenemos ese nombre para honra y gloria de nuestro Dios. Y como iglesia somos dependientes de Dios, pero emergemos de un linaje. Hay tras de nosotros algo que indica de dónde venimos, quiénes somos. Fundamentos doctrinales de la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? Génesis dice en el capítulo 12 y versículo 1 y 2, recordando cuál es nuestra descendencia. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa promesa recibe Abraham. Abraham recibe un llamado y así mismo recibe un envío. Vete y te voy a mandar. Más adelante ya encontramos nosotros que el nombre de Abraham es cambiado y ya es Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham. Mejor sale y vuelve a entrar. Somos hijos de Dios, pero también el diablo tiene hijos. En otra escritura dice, vosotros hijos del diablo sois, porque el padre es mentiroso, es el padre de la mentira, el diablo. Pero nosotros que somos de Dios, entonces, hermanos, la iglesia de Dios emerge como un sistema doctrinal que viene de la palabra de Dios. Humanamente nosotros pertenecemos a una familia. Yo estoy orgulloso de ser Apen Ruiz. Son mis apellidos paternos, el apellido de mi padre y de mi madre. Apen Ruiz. Me siento orgulloso yo de tener el nombre que me dieron cuando me fueron a sentar allá. Y nos debemos de sentir nosotros muy, pero muy dichosos, llenos de bendición al saber que somos iglesia de Dios. Personalmente nosotros tenemos una identidad. Jurídicamente la iglesia es una persona jurídica y recibe pues este ordenamiento. Nuestra nacionalidad, nuestra identidad nos muestra. ¿Quiénes son los de la iglesia de Dios? Los que no celebran las fiestas. Viene la Navidad y como que estuvieran muertos. Ahí se mira que nada. Están como que si no existieran. Y hay hijos familiares que van creciendo y no se les explica. Me dice en una ocasión un hermano en Costa Rica, mira hermano, Apen, mira este niño hace ya muchos años. Mira este niño, dice en el colegio, me llamaron porque el niño le empezó a explicar a los demás niños que lo del Santa no es cierto, que son los mismos papás los que compran los regalos y pues dicen que el Santa se los lleva. Y este niño les dijo a varios niños, lo reunió y les dijo, eso no es cierto. Y en el colegio los maestros mandaron a llamar al hermano y le llamaron seriamente la atención. Y él dice, bueno, es lo que el niño ha escuchado en la iglesia, porque en la iglesia les enseñamos con verdad. Y entonces dice, miren, amenazaron con que lo iban a suspender, pero no lo suspendieron, porque tenemos nuestros derechos ciudadanos. Y bendito sea Dios, en Guatemala tenemos libertad de culto.
Y bendito sea Dios que usted y yo pertenecemos al pueblo escogido por Dios, como dice Deuteronomio capítulo 14. Un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo singular. Y esto nos lleva a pensar entonces que es parte de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra enseñanza? Goteará como la lluvia mi palabra, como la llovizna sobre la hierba, sobre la grama, y nosotros esos somos. Y entonces nos sentimos dichosos por ello. Los miembros de la iglesia, sin importar si tenemos cargos o no tenemos cargos. Pero la doctrina de la iglesia nos identifica, hermanos. Vayamos a donde vayamos. En nuestras casas, cuando llegan tales fiestas, no hay ninguna señal de esas del paganismo. ¿Por qué? ¿Por qué no, hermanos? Porque hemos sido instruidos por la palabra. Es la palabra la que nos enseña. Por eso le pedimos a los evangelistas que el evangelio hay que concatenarlo con la doctrina. Porque son parte de nuestra vida, hermano. Y el que es enseñado, así va a seguir enseñando. Somos diferentes. Nosotros somos un país multicultural. Pero, hermanos, en la doctrina somos uno. Tenemos la misma enseñanza. Nuestra creencia está en la palabra, en nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque han surgido una serie de enseñanzas. Ahora que se habla de un evangelio de la prosperidad. Y fíjense, hermanos, que esas cosas que traen falsedad, traen pegamento y fácilmente se pegan. Nosotros estamos en la sociedad, somos parte de la sociedad, pero tenemos que aprender a diferenciar. Y cuando explicamos quiénes somos y por qué somos, las personas nos respetan, hermanos. Las personas no nos insisten, no nos obligan a que nosotros participemos de tales o cuales celebraciones. Dice Jeremías capítulo 10 y versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No aprendáis el camino de las naciones. No aprendáis el camino de las gentes. No. Aprendamos a discernir entre el bien y el mal. Leer la palabra, hermanos, es algo maravilloso. Hasta en nuestros cantos, hermanos, nos identificamos con nuestra forma de cantar. Que usted dirá, estamos hablando de las fiestas paganas, pero tiene mucho que ver, hermanos, tiene mucho que ver. Así que, hermanos, fíjese cómo se expresa el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma, Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional se deriva de que tienes que ser con razón, con un raciocinio, que sea razonada nuestras acciones. Hermanos, que no sean por emociones. ¿Sí se escucha lo que estoy diciendo? Que no seamos llevados por la emoción, sino que seamos llevados por el raciocinio. Por eso dice vuestro culto racional, que sea con razón de ser. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, dicen, hermano, pero si fíjese que del cumpleaños
no aparecen más, que luego hablan de lo que describe Génesis, cuando en Génesis se habla del copero y que se habla del panadero. En Génesis 40:20 se habla del copero y del panadero, y no aparece otra más que lo que se habla en Mateo 14:6 acerca de Juan el Bautista. Solo eso tenemos, no tenemos más. Hay personas que dicen eso. Sí, pero ahí dice, y era el día del nacimiento del faraón. Y al tercer día dice, era el día del nacimiento del faraón. Eso encontramos ahí en Génesis 40:20. Y en Mateo 14:6 dice, y era el día del nacimiento del rey. Era el día del cumpleaños. No dice cumpleaños, pero dice el día del nacimiento. Y dice, ¿y todavía quieren más? Hay personas que dicen, pero solo eso está ahí. Lo que sucedió ahí en ese festejo. Solo eso. No aprendáis el camino de las gentes. Hermanos, qué tristeza. Acá, gobierno, a mí me han mandado fotos y me dicen, hermano, mire qué está pasando. Mire estas fotos. Mandan capturas de fotos. Que ustedes háganse la idea de qué foto les hablo. Les hablo. Le digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Nosotros como gobierno no andamos de investigadores privados. No estamos yendo a las casas de nadie. Es Dios el que nos tiene a nosotros como el reloj que está de corazón abierto. Es Dios el que conoce cómo está la maquinaria del reloj. Es el Salmo 139 el que indica cuáles son nuestros caminos, cuáles son nuestros pasos, en dónde nos sentamos, qué hacemos y qué no hacemos. No es culpa de los pastores. Mira, es que el pastor fulano, mira, es que el copastor, es que el ministro no establece orden, no disciplina. No se trata de eso, se trata de obediencia a la palabra de Dios, única y sencillamente obediencia más obediencia. El himno número 18, yo creo que quien lo traza con mucha sabiduría, porque cuando se canta el coro hasta se deletrea. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Se trata de una obediencia muy singular, muy a lo particular. Si usted se da cuenta de que alguien está transgrediendo, no lo juzguen, mi hermano. Si usted se está dando cuenta de alguien, si usted se entera de algo, no lo critique, hermano. No nos critiquemos entre nosotros. Allá el que quiera perderse con una luz, se va a perder. Allá el que no quiera recibir el agua, pues no se la va a tomar. Hermanos, simple y sencillamente, nosotros no vamos a hacer más o menos por celebrar algo. Y entonces, en la medida en que vayamos instruyendo a nuestros hijos, en esa medida nosotros vamos a ir adquiriendo muchas, pero muchas bendiciones. Y usted lo sabe. La iglesia de Dios es como un rosal en medio del pantano, hermanos. Estamos ahí, pero el Señor nos guarda en medio del pantanal. Nos está guardando. Pero es usted, hermano, mi hermana, no seamos muy condescendientes con los niños. No seamos muy condescendientes nosotros. A veces los que somos suegros ya de viejitos, como que nos está distorsionando la mente, como que el disco duro ya está fallando. Si los viejitos nos estamos portando mal, ¿o serán los yernos los que se están portando mal? ¿O serán las nueras? ¿O serán las suegras? Yo no sé quién. ¿O serán los hijos? ¿O serán los nietos? Yo no sé quién. Pero usted, ¿cómo se siente, mi hermano? Usted, mi hermana, ¿cómo se siente al saber que usted es hija de Dios? Al saber que usted es un hijo de Dios. Al saber que usted recibe la lluvia por la mañana y por la tarde. Entonces no nos enojemos.
Cuando hagamos algo así, yo les digo a los hermanos, bueno, pues les agradezco por mandarme las fotos, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Yo qué puedo hacer? Es Dios, hermano. Pero nuestra enseñanza está tácitamente dándose siempre, siempre. Viene la Navidad, vienen las fiestas de fin de años, las casas adornadas con luces. Y bueno, ¿qué fue lo que dijo Isaías en el capítulo 1, el versículo 13 al 15? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. No me nueva y no de reposo, no hablando del sábado, sino de las fiestas judías, de los sábados ceremoniales. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Digo yo, hermanos, quizás en algún momento nuestros acuerdos conciliares llegaran a cambiar. Porque por eso está la legislación. Si en algún momento un concilio determina, bueno, ahora la Iglesia de Dios en Guatemala sí puede celebrar los cumpleaños, va a ser el concilio. Si yo estuviera con vida, pues simple y sencillamente yo no lo celebro. Aunque el concilio así lo aprobara, pues no me va a obligar. No me van a obligar, pero es una convicción muy personal. Pero no me voy a molestar porque otros sí, porque ya hay un acuerdo de concilio. No me voy a molestar, ni tampoco voy a decir, ya no es la iglesia. No, porque Romanos 13 dice que hay que respetar las autoridades. Las autoridades son puestas por Dios. Por eso a nosotros, hermanos, como guatemaltecos, que Dios nos libre de rebelarnos en contra de nuestras autoridades civiles. Llámense presidente, llámense diputados, llámense alcaldes, llámense cocodes. Nuestro deber como ciudadanos es respetarlos. Entonces, espero, hermanos, por eso decía en el inicio de que no estoy dando un tema evangelístico, sino que estoy hablando del ABC de la iglesia. Estoy hablando de la doctrina. Estoy hablando de frijol y tortilla, de lo que comemos nosotros, de nuestra sustancia, de nuestro alimento. Pero usted tiene que tener claro eso, usted y yo. Por eso cuando nos dan la doctrina, cuando nos íbamos a bautizar, hermanos, dicen, mire esto, nos daban la doctrina. Yo creo que cuando yo estaba de pastor, yo daba la doctrina como me la dieron a mí. Yo creo que los pastores siguen dando la doctrina tal y como debe ser. No que porque como es hijo del hermano y él ha crecido conociendo, ¿y para qué lo vamos a adoctrinar? No, momento. La instrucción dada a los distritos y a los pastores es que todos recibamos la instrucción. Me acuerdo cuando éramos niños, nos ponían en el puro sol los maestros al momento cívico en la escuela, y no sé si todavía lo harán. Y nos decían, bueno, pues su mano derecha a la altura del hombro y a jurar ahí la bandera. Pues era un derecho, era un deber, que teníamos y que el maestro nos decía. Hermanos, nosotros en ese punto al Señor lo respetamos. Esas fiestas, la llamada Semana Santa, dice, bueno, sabemos que Jesús no murió viernes y que no resucitó domingo. Son fiestas paganas. Así se constituyen. Así lo dice, hermano. Isaías cuando habla de todas esas vanidades, puras vanidades, dice Isaías 1, 13 al 15. Yo no quiero ese tipo de ofrenda, dice el Señor. No. Obediencia, más obediencia. Días especiales. Si usted tiene viva a su mamá, si tiene vivo a su papá,
Si tiene vivos a sus padres, si los puede ver a cada día, bendito Dios. Si no los puede ver, póngale siquiera un mensaje. Ahora que hay teléfono. Y si le puede llevar algo, llévelo. Si le puede regalar un pañuelo, regáleselo. Mientras estemos así, en cualquier momento, en cualquier día. Si nos queremos comer un pastel, no hay ningún problema. Vayamos a la pastelería y comámonos el pastel en cualquier día y en cualquier momento. Igual un almuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, traíamos costumbres de las gentes. Pero esas costumbres dejaron de ser costumbres para nosotros cuando ya conocimos el camino perfecto. Por eso Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora que nosotros estamos caminando delante de Dios, decimos, bueno, hermanos, por si quieren anotar el acuerdo conciliar que habla de los cumpleaños, ese acuerdo el concilio fue celebrado el 1 de marzo del 99 en Guatemala para ratificar de que no existe en la iglesia la práctica de la celebración de los cumpleaños. Acuerdo conciliar. Y así tácitamente dice, poquito se escribe, la iglesia de Dios no tiene tal costumbre. No la tiene la iglesia. Yo digo, no se me vaya a malinterpretar, si en algún momento el concilio llegara a revocar ese concilio, ese acuerdo, y le da vida a otro nuevo acuerdo, pues será el concilio, pero de momento no. Igual, hermanos, cuando se muere alguien, y que bueno, pues, decían antes, siquiera un su culto hay que hacerle, ese es el término que usan, siquiera un su culto, porque no se le va a hacer otra cosa más que un su culto. ¿A quién se hace el culto? ¿Al muerto? Así como cuando hacen en las misas de cuerpo presente, misas de tantos días, misas de 30, de 40 días, y luego que los 9 días, el cabo de año, esas cosas. Es que, ¿qué van a decir mis familiares? Simple y sencillamente, hermano, nosotros como Iglesia de Dios tenemos una identidad, nos llamamos Iglesia de Dios, mis apellidos son Apen Ruiz y yo comprendo a mi familia. Yo no peleo con mi familia, yo le cuento y le digo, lo que sucede es que yo en este sentido ya no estoy allí. Y entienden las personas, no se molestan. Pero entonces dice, ¿pero qué entonces no se puede hacer culto cuando muere alguien? Hermanos, culto no. Pero sí podemos nosotros dar una reflexión bíblica y cantar unas alabanzas. Lo podemos hacer. Este folletito, miren hermanos, que lo creó una comisión que el concilio nombró. Acá habla en este folletito que está acá, está bien sintetizada la enseñanza. ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando hay una acción fúnebre? ¿Cómo debemos de proceder nosotros? Hay muchas cosas que se hablan acerca del luto a través de la Biblia. Los profetas hablan de cuáles eran las prácticas, como Ezequiel, el segundo libro de Samuel, el mismo Jeremías, en Éxodo, en el Génesis. Usted va a encontrar prácticas de luto, prácticas. En este marco de celebraciones es algo que es traído, cimentado por la Iglesia Romana Católica. Ustedes lo saben muy bien, todas esas cosas. Nosotros a través de la palabra de Dios vamos encontrando cómo vamos a actuar. Algunas formas en las que tenemos nosotros que presentarnos es de ayudar, de presentarnos, de tener una proyección social con la familia. Dice, está prohibido hacer cultos. En algunos lugares lo están haciendo. Y no va a haber una sanción por eso. Pero lo que se tiene que dejar claro es que ¿para qué? A veces se dice, es que se tiene que aprovechar para hablarle de la palabra. ¿A quiénes? Los familiares no están en ese momentito para escuchar palabra, hermano. Honestamente, sinceramente, no sé si a ustedes se les ha muerto un familiar, pero yo ya siendo de la iglesia,
falleció mi mamá. Y uno sabe que está durmiendo la persona, pero estamos en otras ocupaciones, estamos ocupados en otras cosas. Sí, pero es que es para los que no oyen. Recuerdo, hermano, en una ocasión, cuando se celebraban los cultos, así formalmente cultos, y resulta que el hermano tenía familia que eran pentecosteses, unos eran pentecosteses, otros eran testigos de Jehová, otros eran adventistas y otros de la iglesia de Dios. Y dice, bueno, ¿y quién va a hacer el culto? Porque los hijos estaban divididos en cuanto a la fe y otros católicos. Bueno, ¿y a quién le va a tocar el turno? Bueno, primero fulano, primero van a ser ellos, después los otros, y la iglesia se ponía contenta cuando le daban el primer lugar a la iglesia. Y bueno, ¿de qué hablaba la iglesia? La iglesia no hablaba de un culto de consolación, no daba palabras de consolación, lo que daba era punto doctrinal, no ida al cielo. ¿Y aquellos cómo se sentían los otros? Lastimados. Cuando le tocaba el turno a ellos, llegaba y comenzaba a hablar de que sí ida al cielo. Entonces, ¿qué se volvía? Ahí dentro de la misma familia, lo que se volvía eran dimes y diretes, hermanos. Y por eso, y muchas razones más, el concilio determinó eso. La recomendación. Nuestra actitud en caso de una defunción de cualquier persona debe ser no hacer ninguna celebración religiosa, entre paréntesis, culto, porque la palabra de Dios no enseña el culto a los muertos. No dice nada del culto a los muertos. Respetar las manifestaciones de dolor de las demás personas, como también sus costumbres. No tenemos que estar diciendo, mire, le está diciendo, tenga paciencia porque su papadito ya se fue para la gloria, está en los brazos del Señor. Y no, hombre, no le diga así. No. Hay que respetar cada cosa en su lugar. Y la iglesia de Dios todo lo hace con entendimiento, con conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos algo especial. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está usted y estoy yo. Nuestra ciudadanía, nuestras culturas, nuestras costumbres. Hermano, respetémonos como ciudadanos, respetemos a las demás personas, a las demás denominaciones, respetémoslas. Nosotros simple y sencillamente caminemos por la brecha que el Señor nos ha marcado. Caminemos por este sendero de justicia que nos lleva, sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, simple y sencillamente cimentados en lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos nosotros que venga nuestro Señor y Salvador. ¿Quiénes éramos antes de conocer al Señor nosotros? ¿Cuáles eran nuestras prácticas? Nosotros las sabemos. El profeta Jeremías en el capítulo 10, desde el versículo 5 hasta el 12, habla de lo que es la idolatría. Habla de lo que son los ídolos. Pero nosotros los conocemos bien. Por eso como iglesia, cuando nos dan la doctrina, es para mí. Y cuando yo encuentro el momento, yo hablo también a otras personas de la instrucción que da la palabra de Dios acerca de la idolatría, acerca de que los ídolos no tienen ningún poder. Porque dice que los ídolos están derechos como la palmera, dice Isaías 10:5. Rectos, inamovibles, ahí están clavados. Pero dice alguien, pero es que tienen poder, dependiendo de lo que ellos están pensando. Para nosotros como iglesia solo hay un Dios. Y todos esos versículos de Jeremías, capítulo 10, del verso 5 al 12, nos dan una ilustración de lo que es la idolatría. ¿Nosotros estuvimos ahí? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros, algunos estuvimos ahí.
hundidos en la idolatría. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros fuimos enseñados así. Me acuerdo cuando nació nuestro primer hijo y decidimos con mi esposa ir, así como hacemos la presentación de niños en la iglesia, ¿verdad? Ellos, los niños, los íbamos a presentar. ¿Saben hasta dónde fuimos nosotros? Hasta Esquipulas. Así estábamos instruidos. Por eso el proverbista en el capítulo 22:6 instruye al niño en su camino. Instrúyalo. Ahora vemos y nuestros niños son presentados en la iglesia. Hasta un certificado de presentación se da. Bendito sea Dios. Pero no nos burlemos de nadie, hermanos. Simple y sencillamente demos a conocer la palabra. Nosotros así vivíamos satisfechos porque no conocíamos la verdad, pero la verdad nos hizo libres cuando llegamos al Señor, porque la palabra nos regenera. La palabra de Dios, por eso empecé a leer Deuteronomio capítulo 32, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Jeremías capítulo 31 y verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo entender lo que ahora somos nosotros? ¿Cómo? Sabemos el significado de agua según la palabra de Dios, según la Biblia, pero también el significado de la mujer. Sabemos que son denominaciones. Cuando se describe la palabra mujer, la mayoría de veces se refiere a denominaciones, a naciones, a pueblos. Isaías 4 y versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Nosotros nos vamos a alimentar a nuestra manera. Nos vamos a vestir a nuestra manera. Según su doctrina, ese alimento es lo que comen. El pan espiritual, ¿qué pan están comiendo? ¿Y qué pan es el que comemos nosotros? Satisfactoriamente, el Señor cambió nuestro corazón. Y sintámonos dichosos de ser iglesia de Dios. Por eso cuando llegue el día del cumpleaños de no sé quién, tranquilos, hermanos. Cuando ustedes puedan, almuércense una su buena gallina. O el famoso chojín. O lo que sea. Ayer, hermanos, ahora que venía para acá, sí fue ayer, martes, pasé por ahí, por una de la calle principal de Sanse, y me gusta ese queso que venden ahí, a veces le he pedido a Antonio, pero por no ir a molestar, me dice, pase a la casa, y me paré ahí, frente a un lugar, y dije, bueno, ¿qué tienen de comer? Y me sirvieron mi comidita, qué sabrosa la comida. Pero al estar comiendo, hermanos, me reconocieron. Y cabal que eran hermanas de la iglesia. A lo mejor alguna me está escuchando ahora. Pero me dio cierto sentimiento. Yo sentí sabrosa la comida, como que hubiera estado comiendo en mi casa. Y hermano, estaba mi familia en la fe. Entonces, cualquier rato nosotros comemos sabroso. Dice Ezequiel 36, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que quiera obligarme a hacer lo malo, y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Gloria a Dios, hermanos. Es nuestro Padre. Y les daré el corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón. La cita primera, Ezequiel 36, 26 y esta última,
Jeremías 24:7. Hermanos, ¿cómo les agradezco que me hayan tomado en cuenta en esta oportunidad? Por si acaso, hermanos, la palabra resulta dura, recordémonos de los apóstoles cuando dijeron: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Que el Señor bendiga su palabra y paz, amada iglesia. Pues mi hermano Walter, muchas gracias por la palabra y vamos a continuar, vamos a cederle el tiempo a nuestro hermano Gudiel Álvarez, obrero de la Iglesia de Dios en Cantel. El tiempo es suyo, mi hermano Gudiel. Bien. ¿Paz, hermanos? Paz, hermano Gudiel. ¿Escuchan muy bien? Muy bien, mis hermanos, pues el tiempo es para las preguntas que ustedes tengan, mis hermanos, alguna duda, algo sobre lo que ustedes escucharon esta noche, sobre el tema de las fiestas paganas. Entonces vamos a dejar el tiempo, tal vez algunos hermanos que tengan algunas preguntas en esta noche, es el tiempo para cada uno de los que tengan las preguntas y que sean bienvenidos. Y no sé si alguno tiene alguna pregunta. Por favor, mis hermanos, el tiempo es para el que tenga alguna pregunta. Hermano Gudiel. Hermano Gudiel. Sí, le escuchamos, hermano. Ok, gracias, hermano. Ahorita vamos a hacer la pregunta. El hermano Manuel va a hacer la pregunta. Paz, hermanos. Paz, hermano. ¿Puede hacer la pregunta? Hermano, únicamente para felicitar al ministro por ese punto doctrinal que ha dado. Tengo 40 años ver llegado a la iglesia y realmente pues le doy gracias a Dios que todavía se sostiene ese punto doctrinal, hermano ministro Walter Apen. Yo me llamo Manuel Esteban Rivera, soy de la Iglesia de Dios de San Sebastián y mi felicitación es para usted. Siempre se permanece en la iglesia firme con el estandarte del Santo Evangelio. Gracias, hermano. Solamente eso para felicitar, hermano. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta en esta hermosa noche? Ponele por lo mismo. Tienes el teléfono. El hermano pregunta, ¿qué pregunta el Que si hermano? podemos hacer comida cuando nos bauticemos. ¿Cómo así? Que si nos podemos hacer comida cuando nos bauticemos. Muy bien, hermano. Hay una pregunta en el chat. Dice el hermano Huawei, algo así decía ahí, dice que si cuando nos bautizamos podemos hacer alguna comida, un almuerzo para el bautismo. El tiempo para hacer, hermano Walter. Por supuesto, hermanos, dice la escritura que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y obviamente nos alegramos. Por eso es que la instrucción que se ha dado también es que mejor si los bautizos, algunos molestan, ¿verdad? Pero mejor decimos el bautismo en domingo. Porque en domingo hay tiempo de cocinar, tiempo de hacer de todo. A veces el sábado tenemos unas inconvenientes. Pero aún siendo así, cuando es sábado, los hermanos la buscan y dicen cómo compartir o apartan otro día para poder hacer la celebración. Pero eso no está limitado. Eso no es una cuestión pagana. Esa es un gozo, una satisfacción de la familia, del hermano o hermana que sea bautizado. Gracias, hermano Walter, muy amable. Muchas gracias. Muy bien, nuestro hermano que hizo la pregunta, ¿está satisfecho? Sé que si cada año lo podemos hacer.
Tenemos otra pregunta en el chat, hermano Walter. Dice que si a cada año que nosotros, digamos, cuando cumplimos años de bautismo, ¿podemos celebrarlo? Sí, el acuerdo de concilio es que no. La Iglesia de Dios no tiene esa práctica. Es decir, si yo soy miembro de la Iglesia de Dios, tengo que cumplir con el acuerdo conciliar. La Iglesia no tiene esa práctica. Por lo tanto, no debe celebrar. Esa es la respuesta. Hermano, ¿alguien más que tenga otra pregunta en esta noche? El tiempo para el hermano que tenga alguna pregunta. Hermano Edgar Simón levantó la mano. Así, hermano Edgar Simón, el tiempo es para usted, hermano Edgar. Hermano Edgar Simón, el tiempo es para usted. Pasa, amados hermanos. Una pregunta. Bueno, he observado algunas prácticas, por ejemplo, la celebración del baby shower, algo así que lo llaman, que es una práctica para bebés. También he observado, digamos, dentro de muchos miembros de la iglesia y algunas autoridades, por ejemplo, la celebración de aniversarios, de bodas, de iglesia, también, por ejemplo, el uso de anillos en las bodas. Anteriormente, pues fuimos instruidos de que todas esas prácticas que en el mundo se realizan, pues no debíamos de imitar, pero se ve mucho esto hoy en día. Mi pregunta es, ¿han cambiado tal vez estamos algo desactualizados, tal vez en las normas, pero lo que quería preguntar es, si es que los hermanos que lo practican es porque ellos están haciendo su voluntad o es que actualmente se permite ese tipo de prácticas. Si se permite ese tipo de prácticas o es que ellos lo están haciendo, pues ahí sí que a cuenta de ellos es únicamente esa pregunta, hermano. Por favor, hermano Walter, y mucho gusto saludarle. Igualmente, hermano Edgar. Realmente, como dije en la exposición de la palabra, no existe ninguna aprobación de parte del concilio para prácticas de celebraciones, ni días de aniversarios, totalmente nada, hermano, nada. Ahora, muy particularmente, hay personas que lo hacen, pero están prácticamente desobedeciendo. Están como presentando una imagen, pero teniendo ahí sí que dos caras, pues, porque por un lado dicen ser iglesia de Dios, pero por otro lado están con esas prácticas. Por eso yo decía, a lo mejor alguna vez, más adelante, algún concilio cambie, pero de momento no. Y yo decía, si el concilio lo cambiara, pues se va a respetar porque el concilio está puesto por Dios y son los legisladores. Y si reformaran algo, pues la iglesia tendría que someterse a esa reforma. Si yo estuviera vivo, yo dije eso, si yo estuviera vivo, yo no lo haría. Aunque existiera la libertad, yo no lo haría, porque hoy ya tengo una convicción y yo así fui formado. Pero sí hay muchos hermanos que están pensando en que ojalá y eso lo aprobaran ya. Pero en la práctica lo hacen particularmente como usted mismo lo ha dicho, hermano. Ninguna práctica está aprobada por la iglesia y menos por el gobierno. El gobierno no es una autoridad que tenga competencia para poder reformar artículos de concilio. Solamente es el concilio. Amén. Amén, hermano. Ya levantó la mano. La hermana había levantado. ¿Me escuchan, mis hermanos? Por su respuesta. Gracias, hermano, por su respuesta, hermano Walter. Correcto. Dice aquí los hermanos, tengo otra pregunta en el chat. Dice, ¿qué consejo le podríamos dar a miembros de la Iglesia de Dios que todavía celebran cumpleaños?
que más que hacerlo directo, el pastor es el que tiene que orientar a la iglesia, a los miembros. Si usted solamente es miembro, no se meta a criticar ni esté juzgando a nadie. Si usted solamente es miembro, esa es una responsabilidad del pastor. Viene un hermano aquí conmigo y me dice, hermano pastor, yo me pongo como pastor. Fíjese, hermano, que fulano está haciendo esto, mire, y es obrero de la iglesia, o es ministro de la iglesia, pero mire, aquí le traigo esto. Viene a mí como pastor. Le digo, bueno, pues yo lo voy a hablar con el hermano, pero voy a necesitar que usted esté conmigo. Cuando hable con él, necesito que usted me acompañe, porque a usted le consta, a mí no me consta eso. A lo mejor tomaron una foto, yo no sé en dónde la tomaron, o cuándo, o cómo la tomaron, y tendría que explicar aquí. A lo mejor fue así de pasar. Hace hermanos como 2 semanas, vino un hermano acá a la oficina y vino a hablar conmigo precisamente por eso. Y yo me recordé de algo que me pasó. Tenía yo como 1 año de haberme bautizado, pero yo luego empecé a trabajar. Cuando en eso llegó un compañero de trabajo y vi que se sentó en la iglesia. Se sentó ahí hasta atrás. Y bueno, terminó el culto. Y cuando terminó el culto me dice, trabajamos en el mismo lugar. Me dice, Walter, fíjese que vine aquí con usted porque le quiero pedir favor que me acompañe a hacer una oración. Que vaya a hacer una oración a mi casa. Pero no me digo para qué. Y como yo no tenía experiencia, tampoco pregunté para qué, sino que me fui con él, ¿va? Era yo chamaco, me fui con él. Me echaba mi niño a la bicicleta. Andaba una bicicleta, me lo eché a la bicicleta, nos fuimos. Al llegar allá, hermano, cuando entro yo, pues mi sorpresa. Ahí estaba la mesa y estaba todo a la cosa y el pastel estaba ahí. Y él ya no me dio lugar, si él no sabe nada, él no era nada. Entonces dice, miren, fíjese que fui a traer a un amigo que yo lo conozco, que es cristiano, y para que haga una oración, porque el nene había estado muy enfermo, pero ahora está sano y le estamos celebrando su cumpleaños. ¿Y qué me quedaba a mí ahí? Ponerme a discutir o decirle, no, fíjese que yo no hago eso, o ¿qué me quedaba? Pues no hubo de otra. Que bueno, pues oré por ellos, por el niño que estaba cumpliendo años. Oré y le dije, fíjate que dejé abierta, como él se dio cuenta que estaba abierta la iglesia, dejé abierta la iglesia, le dije, me tengo que ir rápido. Y pues me fui, pero la tuve que hacer, hermano, porque ¿para dónde? Pero, ¿y qué tal? Si estuviéramos en este tiempo y me miran orando a mí y me toman la foto y la suben al Facebook, ¿qué pasa? Dice, mire el hermano, ¿dónde está? Posiblemente podría pasar algo así, hermano. Por eso es de que ahorita, si me llaman para ir a hacer una oración, yo tengo que preguntar, mire, pero ¿y de qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Va? Para estar yo sabido a qué voy. Porque de lo contrario, ahora, lo otro que no le contesté al hermano Edgar fue lo de los anillos de boda. El concilio sí tiene claro de que el uso del anillo, ese no quita ni pone. Nosotros sabemos que no representa nada, pero hay parejas que sí lo están utilizando y no hay ninguna sanción porque hagan eso. Ahora, celebración de que están cumpliendo tantos años de boda, de esto, eso no, eso para nada, hermano. Pero a mí mismo me ha tocado, digamos, hay matrimonios mixtos en donde se casa un hermano de la iglesia con una jovencita que no es de la iglesia, o la jovencita sí es de la iglesia y el joven no. Y entonces ellos optan por ceder y dicen, bueno, pues aquí están los anillos. Y se ponen los anillos. En nosotros no hay ninguna controversia en ese sentido, hermanos. Porque el hermano lo mencionó. Ahora, para mí sería algo inaudito de que los hermanos bautizados quieran ponerse los anillos. Para mí, hablando como Walter. Pero tampoco le voy a decir a otro, ustedes por qué lo hicieron. Porque si es su gusto, ¿va? Es su gusto. Pero yo, de mi parte, como Walter, yo no lo haría. Ponérmelo yo, no. Pero si el otro se lo quiere poner, para mí no hay ningún problema. Que nos hacía el hermano Manuel Sánchez sobre si se podría
celebrar aniversario de bodas, ¿verdad? Yo creo de que usted también incluyó la respuesta ahí, que Sí, se no. nos hizo. Muchas gracias, hermano Walter. Sí, que no, sí. Ahorita vamos a hacer otra pregunta, mi hermano. Hermano Gudiel, ¿Qué más, hermanos? Diga. hermano, perdone, el hermano pastor Aldo Zoom está pidiendo la palabra. Es que me envió una pregunta a mi chat personal y estaba esperando el momento para hacerla, pero ya vi que él está pidiendo la palabra. Si le pudieran dar el tiempo al hermano pastor Aldo Zoom. Muy bien, hermano Aldo, para usted es el tiempo, mi hermano Aldo. Puede usted hacer su pregunta en este momento. Gracias, hermano. Padre, hermano ministro, con todo respeto, quiero hacerle una pregunta, hermano ministro. En base a la intervención, usted decía de que en los, hablando de cuando hay fúnebre, lo que usted nos acaba de decir es que no hay que hacer culto. ¿Hay algún acuerdo conciliar que diga que no? Y que si hay algún acuerdo o solamente fue un consejo de parte de usted personalmente, que si en caso hubiera alguna persona y se haga una reflexión y algunos cantos, yo siento que ahí como que se convierte en un servicio. Entonces, esa recomendación que usted dio es, ¿hay algún acuerdo conciliar o es un consejo nada más no personal de parte de usted, hermano? Solamente, hermano. Fíjate que no hay un acuerdo de concilio, pero sí el concilio nombró una comisión para normar ese punto. Y entonces, ¿ustedes conocen este folletito? ¿Conocen este folleto? En este folleto, en la página 13, está lo que yo expliqué. Nuestra actitud en caso de una difunción de cualquier persona debe ser no hacer ninguna celebración religiosa, entre paréntesis, culto, porque la palabra de Dios no enseña el culto a los muertos. Las demás personas, como sus costumbres, no aprendáis del camino de las gentes. O sea, la recomendación es no hacer nada. Ahora, en la práctica, vienen y se abocan a usted, X, de la iglesia, y le piden. Entonces te dice, pues, lo que puedo hacer es cantar, o una reflexión bíblica, pero es un consejo bíblico, yo no sé, momentáneo. A los que yo he asistido, duran como de 20 minutos o a lo sumo 30 minutos, incluyendo alabanzas y una breve reflexión bíblica. Lo hace el pastor, no así culto formal de que tenga un director y luego viene el predicador, no. Pero esa es una cuestión que el pastor la tiene que manejar con lógica, con sabiduría, para llenar ese vacío en donde lo pide. Pero en muchos casos no lo piden. En muchos casos no, porque los hermanos ya saben y no lo hacen. Pero en donde están pidiendo al pastor, el pastor tiene esto. Por eso que no les falte este ¿sabe qué, hermanos? Yo felicito a la directiva del distrito, porque es momento de que el distrito siempre esté recordándole a los pastores esto. Con la iglesia, que los instruya, que traten de incluir estos temas para evitar controversias, para evitar que si los hermanos quieren, a la fuerza quieren hacer un culto. Y yo ya no he escuchado que hayan confrontaciones, tal vez porque ya no soy pastor, pero ustedes los pastores han de saber si han tenido esa clase de conflictos. Entonces, y le recordando, y si piden, pues ni modo. Yo les digo, si a mí me lo vienen a pedir, pues yo lo hago. Si me ir como
quisiera que cantáramos unos cantos, que la palabra, yo lo haría, pastor, pero no me quiero poner en los zapatos de ustedes, hermanos. No me quiero poner en los zapatos de ustedes, porque cada pastor tiene su decisión. Por eso tiene autonomía. El pastor tiene autonomía. El distrito no lo va a molestar porque lo haga o porque... No sé si le quedó claro, hermano Aldo. Gracias, hermano ministro. Muy bien, hermano. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Hay varias preguntas que están en el chat. Hacen preguntas sobre el cumpleaños y se pueden comer un pastel para el cumpleaños. Yo creo que el hermano Walter ya dio las respuestas de que uno se puede comer un pastelito, pero cualquier día, ¿verdad? No precisamente tiene que ser en el cumpleaños, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, mis hermanos? El tiempo para algún hermano todavía, si tiene alguna otra pregunta. Llegamos el tiempo, todavía tenemos con el hermano Walter. Hermano, perdone, no sé si aprovechando este punto, si se pudiera tomar en cuenta que acordar tal vez en los acuerdos ministeriales estos puntos que no están detallados, como el uso del anillo, ya que hay algunos puntos como no aparecen, digamos, en nuestro manual de preparación doctrinal y bautismal. Entonces lo que crea es muchas veces desacuerdos entre los miembros de la iglesia, entre nosotros mismos, porque algunos decimos que sí se puede, por ejemplo, con relación al uso de anillo. Yo cuando me casé, pues no tengo anillo porque fuimos enseñados de que era práctica del mundo el utilizar como un amuleto que significa unidad, pero el hermano ministro lo dijo muy bien, pues, de que no tiene mayor relevancia, pero todo eso a veces ocasiona situaciones entre nosotros y a veces puede hacer hasta dificultades. Entonces, aprovechando que está nuestro ministro Walter, para que se tome en cuenta esos puntos que no están, para ya tener alguna base cómo orientar a la iglesia. Y disculpen que haya tomado otro poco de tiempo, pero muchas gracias y muy bueno el tema, pues, hermanos. Gracias. No tenga pena, mi hermano. El tiempo para nuestro hermano Walter. Si nos hiciera a favor, hermano Walter. Yo creo haber dicho, hermano, de que sí existe, en cuanto al uso del anillo, no existe ninguna limitante. O sea, la pareja que quiera hacer uso del anillo lo puede hacer. Ahora, no es una obligación y tampoco es que nosotros vayamos a juzgar a los que se lo están poniendo. Pero es una cuestión que en algún momento el hermano Edgar tiene razón. ¿Para que nosotros como gobierno o como ministerial instruyamos a las directivas del distrito para que los distritos también instruyan a los pastores y que los pastores den a conocer estos temas? Cuando era el pastor, ¿cómo se de que le dan pláticas a los novios, les indican qué sí se puede y qué no se puede hacer, y ya en la conciencia. El punto es, hermano Edgar, en donde el matrimonio es mixto. Cuando el matrimonio es mixto, cuando los dos no manejamos la misma fe, entonces yo estoy enamorado de la que va a ser mi esposa, pues. Y pues si la condición es que usted no va a tener una confrontación por eso. Entonces, lo que yo sí me comprometo ahorita es en buscar el documento y poder darle a las directivas de distrito, a los pastores, para poder dar esta enseñanza. Gracias. Gracias, hermano ministro. Muchas gracias, hermano ministro. Le damos gracias a nuestro hermano ministro Walter, de verdad de que fue una enseñanza muy, muy hermosa, una enseñanza muy preciosa.
Creo que todavía tenemos tiempo para otra pregunta que tenemos por acá. Dice, hermano ministro, dice al respecto de los anillos de compromiso, como lo llaman la Iglesia Católica, y el conjuntamente con la cadena de oro y de plata. Hay hermanos obreros de la iglesia lo están utilizando con hermanas bautizadas. Sí, con ese estudio, hermano, se vio en el concilio, el ponente del estudio, él recurrió a varios, no solo a varios elementos. Por ejemplo, ¿cuál era el significado del anillo para los reyes, por ejemplo, que usaban anillo y que tenía un significado? O sea, el punto es de que los israelitas, aparte de que eran muy fiesteros, los israelitas sí usaban muchas alhajas, los judíos sí usaban muchas alhajas, pero esas tenían un significado. Entonces, ya para nosotros como iglesia, ya es otra ruta como iglesia, pero aún esta iglesia, el concilio sí deliberó el punto. Hubieron cosas que las quitaron, hubieron unas que quedaron. Yo recuerdo lo del anillo, por eso le digo, vamos a mandarles ese documento a través del distrito para que los pastores lo conozcan y que sepan. A usted como obrero, por ejemplo, le dan la enseñanza, y yo creo haber estado repitiendo eso. Yo sé que está autorizado el uso del anillo, pero a mí no me daría por usarlo. A mí. Pero si viene otro y lo quiere utilizar, ¿en qué me va a afectar a mí? ¿En qué me va a afectar a mí el que otro use el anillo? Entonces, es una madurez que el cristiano tiene que ir teniendo como iglesia, porque eso ni quita ni pone más. Ahora, me voy a meter yo a aspectos que son de corte cultural y tal vez decirles mis palabras, pero va a ser mejor que lo leamos en el momento oportuno. Yo se los voy a hacer llegar a través de la directiva de distrito a los pastores para que conozcan cómo está ese término del anillo. Muchas gracias, hermano Walter. Hermano Walter, fíjese que tenemos otra pregunta. La hermana Griselda de López tiene una duda con respecto a si es, no le quedó muy claro, dice a ella, si es pecado o no celebrar el cumpleaños. Pues realmente no es que sea pecado. Lo que sucede es que dentro de la normativa de la iglesia eso no existe. Esa práctica no existe. Como tampoco existe el que yo me sienta con la libertad de estarle deseando que tenga un feliz cumpleaños fulano. Ahora, si a mí me lo están deseando, pues tampoco le voy a decir, no me está diciendo eso. Si me dice, feliz cumpleaños, hermano Walter, pues ¿qué voy a hacer yo? Gracias. Porque ¿qué le voy a contestar? No me voy a morir, no me voy a enojar por eso. Pero que salga a decirle al hermano Gudiel, ponerle su mensaje ahí en Facebook, hermano Gudiel, feliz cumpleaños. No, yo no lo haría. Lo haría. ¿A dónde iría? Como dijo el cantante, ¿a dónde iríamos a parar? ¿Qué haría? No conviene, hermano, no conviene. ¿Por qué? Ahora, ustedes tendrán sus razones, ¿va? De querer hacerlo, pero si tanto quiere hacer, pues, ¿qué puedo hacer yo? Hágalo. Si usted quiere hacerlo, le quiere desear feliz cumpleaños, dale, hágalo. Por eso no es pecado. Eso no es que sea pecado, sino que es el camino de las gentes. Es lo que hacen las gentes. No sigáis el camino de las gentes. No sigáis las costumbres de las gentes. Simple y sencillamente eso, hermano. Gracias, hermano Walter. Yo creo que también quedó de nace dada la respuesta para la hermana Ceci. La hermana Ceci también hacía la misma pregunta, pero ya también creo que también. Hermano Walter, disculpe, una última pregunta. Nos dice acá que si es pecado adornar el ataúd de los difuntos con flores y coronas. Y en los velorios, y si son bautizados los hermanos de la iglesia. No es pecado, no es que sea pecado, sino que para nosotros en la doctrina, cuando nos dan la doctrina, se dice, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de más que le pongan flores?
¿Por qué no está bien su mamá? Vaya a sembrarle una su rosa en el jardín, pues va a sembrarle su rosal, cómprale su rosal y ahorita vaya a sembrárselo y cuando pueda, vaya a regarlo. Ahorita, porque las rosas son bonitas. Si no, Dios no hubiera dejado las plantas, los rosales, las flores, todo eso. Pero las hermanas son muy dadas a esas. Ahora, si viene un amigo y trae la corona más grande para mí, porque yo era su amigo, y compra una gran corona y me la van a poner a mí, pues mi familia no le va a decir, miren, no estoy trayendo eso. Ahora, punto está que usted como miembro de la Iglesia de Dios sea el que lleve esa corona. ¿Usted para qué la va a llevar? ¿O por qué la va a llevar? Si a usted se le ha enseñado, que eso no lo haga. Antes de bautizarse, le han indicado que no tiene esas prácticas, la iglesia, de estar llevando flores a los muertos. O si no, pues estar yendo a adornar el Día de los Muertos. No se hace. Entonces, pero si la gente que no pertenece a la iglesia le lleva flores a la caja, no se molesten. Si las ponen sobre la caja, si las ponen enfrente, si las ponen en la entrada de la puerta, no se enojen. Es de cómo la gente expresa su amor o su cariño, no sé cómo llamarle. ¿Para qué nos vamos a meter a ese conflicto? Si el muerto nada sabe, dice Eclesiastés, el muerto ya nada sabe. Ese muerto no se da cuenta de nada. Y si nosotros nos llenamos de ira en el corazón solo porque llevaron una corona, los que vamos a estar pecando somos nosotros, por estarnos enojando por algo que no nos tenemos que enojar. Muchas gracias, hermano Walter, muy amable, por sus respuestas muy acertadas, en realidad de que es una gran ayuda para cada uno de nosotros también, como miembros de la Iglesia de Dios. Hay una pregunta acá, hermano, que es sobre las bodas, ¿verdad? Dice también acá que si hermano ministro, dice, disculpe, se puede utilizar adornos en la boda, que es la campana y los lazos, dice, y los anillos. No, los lazos, las campanas y las ligas y todo eso sí no está permitido. No está permitido ni aquella cosa de que abunda el frijol y abunda el arroz. Gracias, hermano Walter. En realidad de que muchas gracias, hermano Walter. En realidad de que es usted, gracias por la enseñanza de esta noche. Nosotros acá, pues, desde acá de Cantel, le mandamos un saludo de paz aquí con la familia, que estamos acá reunidos también. Gracias, hermano Walter. Y hasta aquí vamos a llegar con el tiempo de preguntas. Si alguno, pues, se quedó con alguna duda o alguien tiene alguna pregunta, me imagino que nuestro hermano pastor en San Sebastián, él también pueden ustedes abocarse a él para hacerle alguna pregunta y él, por medio de él, preguntarle a nuestro hermano ministro, hermano Walter. Gracias, hermano Walter, que Dios me lo bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Muy bien, mis hermanos, vamos a seguir en esta noche y le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Gavino Sacalchot para que él sea el que nos dé el siguiente punto. Paz, mis hermanos. Paz, hermano Gudiel. El hermano Gavino, por compromisos de trabajo, no va a poder estar con nosotros. Entonces, voy a tomar yo este espacio. El espacio que corresponde es el espacio para anuncios de las siguientes actividades. Primeramente, queremos agradecerle a nuestros hermanos quienes han participado en este programa, nuestro hermano Gudiel moderando las preguntas, nuestro hermano Pastor Manuel Sánchez, quien estuvo al inicio también en la oración, y también a nuestro hermano ministro Walter Apen, quien hoy pues ha dado esta enseñanza y estamos seguros, hermanos, que Dios lo ha usado para poder recordar esa base escritural que tenemos como iglesia. Dios lo siga bendiciendo, hermano ministro, lo siga respaldando en este ministerio que Dios le ha permitido y que todo el trabajo sea siempre para la gloria de nuestro Dios. Felicitaciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. También deseo compartir los anuncios. Para la próxima semana, próximo miércoles, hermanos, no tendremos actividad de estudio bíblico, pero eso no significa que no nos vamos a estar viendo.
Nos vamos a conectar toda la semana. El Grupo Juvenil de la Iglesia de Dios en San Sebastián les está invitando, hermanos, a 7 noches de conferencias juveniles con el lema El valor de mi identidad. Hermanos, yo creo que todo esto va en relación al trabajo que se está realizando. El valor de mi identidad, hermanos, es el lema que tienen estas conferencias juveniles, las cuales darán inicio desde el domingo 4 de julio al sábado 10 del mismo mes. Hermanos, entonces les estamos haciendo la cordial invitación para que el próximo miércoles ustedes puedan estar con nosotros. El domingo 4, hermanos, estaremos tratando el tema El amor no guarda rencor. El lunes 5, cuando el amor existe. El martes 6 estaremos tratando el tema sobre homosexualismo. El miércoles 7 estaremos tratando propósitos del noviazgo. El jueves, hermanos, estaremos viendo sobre relaciones tóxicas. El viernes 9, adicción a videojuegos, especialmente enfocados al famoso Free Fire, hermanos, que ha estado impactando en la sociedad juvenil. Y el sábado 10 estaremos cerrando con el tema El valor de mi identidad. Si ustedes pudieron ver, hermanos, tenemos 4 temas que van enfocados a la relación de noviazgo. Los otros 3 temas están enfocados a la problemática diversa que está surgiendo a nivel juvenil. Entonces, mis amados hermanos, pedimos la colaboración de nuestros amados pastores de este distrito y de los otros distritos que están conectados también con nosotros para que puedan unirse, puedan promover estas actividades, puedan motivar a sus jóvenes, a sus líderes juveniles, para que por medio de ellos estas invitaciones puedan llegar, hermanos, a todos los jóvenes de la Iglesia de Dios, a los amigos, a los familiares, para que juntos podamos edificarnos, hermanos, por medio de la bendita palabra de nuestro Dios. Es así como les estamos extendiendo la cordial invitación para que la otra semana, desde el domingo 4 para el sábado 10, puedan estar con nosotros a partir de las 6:30 de la tarde para las 9 de la noche. Habrán diferentes actividades, hermanos, en donde lo que buscamos es transmitir esas verdades bíblicas para la edificación de todos, hermanos. Así es de que muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención y a nuestros hermanos por la participación de esta hermosa noche. Y pasamos ahora con nuestro hermano ministro Antonio Scott, quien continúa con el programa. Pasa a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas gracias, hermanos. Antes de la oración, quiero agradecerle a todos los que están conectados, los que en algún momento han estado anuentes, siempre muy atentos a todo este programa que se ha mantenido ya por algunos meses. Y damos gloria al Señor, pues, creciendo la audiencia. La noche de hoy tuvimos la ausencia de unas iglesias de Suchitepeques, especialmente San Antonio de Suchitepeques, que no tiene energía eléctrica. Entonces el pastor me escribió para disculparnos y pues extrañamos a nuestros hermanos que son un buen grupo que se unen también a estas conferencias, pero hoy no pudieron estar con nosotros. Pues esperamos que les resuelvan ese problema de energía eléctrica que tienen esos sectores allá en Suchitepeques. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar en oración y muy agradecidos con nuestro hermano presidente por hacer tiempo para nosotros. Estuvieron muy acertadas las respuestas. Yo creo que la iglesia quedó bastante satisfecha y con mayor claridad sobre algunos asuntos que competen a nuestra vida cristiana. Vamos a despedirnos en oración y inclinando nuestro rostro en reverencia a Dios, vamos a orar. Padre del cielo, te damos muchas gracias, amado Dios, porque eres tú el que nos guías, el que nos orientas y usas a tus siervos para hacerlo, Señor. Hoy, pues, tú has permitido que nuestro hermano Walter Apen, pues, nos hable, Señor, y nos recuerde muchas de esas cosas que en algún momento se hacen muy necesarias y pertinentes para nuestra vida cristiana. Ruego que nos perdones.
las veces que hemos sido descuidados y que en algún momento como cristianos, Señor, no hemos sido muy responsables para poder vivir nuestra vida en santidad. Si hay alguien, oh buen Señor, dentro de nuestras congregaciones que ha tenido ese descuido en su vida, oramos en esta noche para que sea tu palabra, Señor, sea tu Santo Espíritu que corrija, que encamine, que enderece sus pasos. Deseamos ser esa iglesia sin mancha y sin arruga. Pues concédenos, oh buen Señor, las fuerzas y ayúdanos a que podamos ser capaces de ir corrigiendo, quizás no solamente los aspectos que vimos hoy, sino otros aspectos que también tienen que ver con nuestra santidad, Señor. Pues concédenos tu ayuda. Deseamos, oh buen Señor, agradarte con nuestra vida. Deseamos ser esa luz que el mundo necesita, Señor. Deseamos ser esa sal que urge, oh buen Señor, su presencia en medio de esta sociedad. Padre del cielo, bendice a nuestro hermano ministro y síguele, buen Señor, usando en ese ministerio que tú le has regalado. Oramos por nuestra hermana Hilda. Pues ha sido también muy larga su lucha, pero creemos de que tú eres ese Dios que sabes acompañarnos, que sabes ayudarnos, que eres nuestro socorro en los momentos difíciles. Oramos para que no solamente ellos, sino toda su familia reciban de tus bendiciones siempre. Bendice a nuestro hermano Gudiel, que nos ha apoyado esta noche, pues bendice también a nuestro hermano Gavino, que no pudo estar con nosotros, pero sin duda alguna sintió el deseo de hacerlo. A nuestro hermano pastor Manuel Sánchez, a los que colaboraron con este programa, Señor, y a todos los presentes acá, pues tu paz y tu bendición sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios, y todo te lo pedimos que para ti y para Él sea la honra, la gloria y el honor por siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amada iglesia. Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano ministro. Ahí pueden habilitar su micrófono, mis hermanos, para poder saludarse. Paz, hermanos. Paz, hermanos, que les bendiga. Hermano Antonio, que le Paz, hermano. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Bendiciones. Hermano. Paz, hermano Uriel. Paz, hermano, que le bendiga. Que le bendiga, mi hermano. Familia. Vamos, Scott. Paz, hermanos, bendiciones. Paz, hermano. Antonio. Paz, hermano. Paz, hermano, ministro. Hermano Antonio. Hermano Uriel. Hermano Antonio. Pastor. Saludos, hermana Hilda, hermano Walter. Dios me la bendiga siempre. Hermano Sergio. Hermano Walter. Hermano. Hermano Julia. Hermano Jeremy. Hermano William. Mucho gusto. Hermana Diana. Hermano Celso. Hermano Juan. Paz, hermano. Paz, hermano, mucho gusto. Gusto. Paz, hermanos. Paz, hermanos. Paz, hermana. Paz, hermano, paz. Walter, un fuerte abrazo. Hermano Augusto Vázquez. Hermano. Hermano Antonio, Dios lo bendiga, se cuida. Buenas noches. Hermana Rosita. Paz. Celso Matías, paz, hermano. A los hermanos de San Andrés. Paz, hermano Juan Hernández. Paz, hermana Julia de Scott. Hermana Julia. Paz, hermano. Hermano Douglas. Paz, hermano Rolando. Paz, hermano. Celso. Paz, hermano. Mucho gusto. Hermano Juanfra. Paz, hermano. Paz, hermano. Hermano
Qué gusto. Paz, hermano Gudiel. Saludos a tu Bendiga. familia. Gracias, mis hermanos. Paz de Dios con ustedes. Está rico el café, hermano. Paz, hermano. Hermano Celso. Hermanos, Cafecito. hermanos, que los bendiga. Hermano. Paz, hermanos, paz a todos. Paz, hermana. Paz, Raquel. Raquel, qué gusto. Paz. Se fue la luz. Douglas. ¿Qué es Douglas? Hermano Juan ya está tomando su café. hermano. Lo invita. Estamos sin energía, hermanos. Ya somos dos. Paz, familia Meneses Juárez. Vamos, Ricardo. Hola. Es hermano Juan Francisco. A ver cuándo lleva más al día. Buenas noches, mis hermanos. Esto está bueno. Hermano ministro Antonio. Paz, hermano. Hermano. Mira, ahí se vuela. Paz, Herbert. Paz, hermanos. Ricardo. La paz de Dios con ustedes, mis hermanos. Paz, hermano. Te había preguntado. Paz, Sergio Calel. Hermanos. Todavía sigue grabando. Oh, ya se desconectó el hermano Wilma. El hermano Wilma ya se desconectó. Hermano Ricardo. Paz, hermano Lico. Paz, hermano Ricardo. Paz, hermano Pastor. Gracias, hermano. Paz, hermano Sergio. Hermano Ricardo. Hermano. Se salió doble. Paz a todos los hermanos que aún quedan ahí. Feliz noche. Un fuerte abrazo desde Mazatenango. Gracias, Igualmente, hermana. Feliz noche. Feliz noche, hermana. Paz, Gracias. Gladys. Paz, Gris. Me alegró escucharte. Dios te guarde Gracias, hermana siempre. Sergio. Igualmente, hermanos. Gladys. Fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Paz. Paz, hermano Herbert. Paz, hermana Hilda. Paz a todos. Gusto saludarlos. Paz, hermano Antonio. Está conectada, no me dice. Paz, hermano Juan Pons. Paz, hermano Ricardo. Paz a todos, hermanos. Feliz noche. Hermano Godiel. Douglas, igualmente, hermano Douglas. Ángel Vicente. Paz, Paz a hermanos. todos, hermanos. Feliz noche. Paz, hermanos. Aquí se fue la luz. Paz, hermano Juan Pons. Paz, hermano Ricardo. Paz, hermano Juan Rivera. Paz, hermano. Ahí está. Ya está. Rico. Paz, hermano. Paz, hermana. Si ahora se ha estado conectando. Ya todos se conectan.
Una aplicación. No se puede meter ahí también. No va al curso, tiene que ver ahí. Ay, 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 ay. Ya lo pagué. ¿Ah? Ya lo pagué. Ya. Ahí sí. Ajá.